3 años de matrimonio y mi esposo nunca me tocó. Ni una sola vez, ni siquiera en nuestra noche de bodas. Tengo 62 años y vivo tranquilamente en un pequeño pueblo de Indiana. Con mis días llenos de rutina y recuerdos que aún me visitan cuando la casa se queda en silencio, la mayoría de quienes me conocen hoy jamás adivinarían lo que cargué durante décadas. Esta es la historia que mantuve oculta durante mucho tiempo. No porque quisiera olvidarla, sino porque no sabía cómo contarla en voz alta sin desmoronarme. Cuando esta historia comenzó, tenía 24 años. Era principios de los 90 y vivía en un modesto pueblo del Medio Oeste donde todos se conocían y la privacidad existía principalmente en teoría. Compartía una pequeña casa con mi madre viuda y mi hermana menor. Mi padre había fallecido repentinamente unos años antes y, desde entonces, la vida se había convertido en una cuestión de supervivencia, fe y hacer lo correcto. Trabajé como asistente de biblioteca en una escuela pública local. No era glamoroso, pero era estable y estaba orgullosa de ello. Me criaron para creer que una buena mujer era paciente, modesta y obediente al plan de Dios. Las citas eran un asunto serio. La intimidad era sagrada. El matrimonio era para siempre. Allí conocí a Daniel. Tenía 30 años, era tranquilo, vestía bien y era muy respetado en nuestra iglesia. Hacía voluntariado con regularidad, hablaba con suavidad y se comportaba con una disciplina que todos admiraban. Trabajaba como contable en una oficina regional de suministros, vivía solo y era conocido por sus sólidos valores morales. Cuando mostró interés en mí, mi madre me dijo que debía agradecer a Dios por tal bendición. Nuestro noviazgo fue cuidadoso y comedido. Daniel nunca se pasó de la raya. Nunca me tocó más allá de un breve beso o un abrazo cortés. En aquel momento, creí que esto era una prueba de su carácter, de que me respetaba, de que era el tipo de hombre por el que valía la pena esperar. 6 meses después, me propuso matrimonio delante de la congregación de nuestra iglesia. Dije que sí sin dudarlo. Creí que estaba entrando en la vida que me habían enseñado a desear. Nuestra boda fue sencilla y hermosa. Flores blancas, himnos familiares, caras sonrientes. Recuerdo estar de pie junto a él, nerviosa pero esperanzada, pensando que todo lo que había esperado finalmente estaba a punto de comenzar. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y la puerta se cerró tras nosotros, esperé. Daniel dijo que estaba exhausto. Dijo, mañana será mejor. Me besó en la frente, apagó la luz y se acostó a mi lado sin tocarme. Me dije a mí misma que era normal. No tenía ni idea de que el mañana nunca llegaría. La mañana siguiente llegó con luz solar y una conversación normal, como si nada hubiera sucedido. Daniel se despertó temprano, se vistió pulcramente y habló de recados y planes para la iglesia. Me besó en la mejilla como se besa a un familiar, cálido pero distante. Me repetí que solo eran nervios, que el matrimonio era una adaptación, que la paciencia era parte del amor. Los días se convirtieron en semanas. Cada noche esperaba un momento que nunca llegaba. Daniel siempre encontraba una razón para mantener la distancia. Estaba cansado. Le dolía la cabeza. El trabajo había sido estresante. A veces no decía nada y simplemente me daba la espalda en la cama. Me acosté a su lado, escuchando su respiración, sintiendo el calor de su cuerpo a escasos centímetros, preguntándome cómo alguien podía estar tan cerca y tan inalcanzable a la vez. Después del primer mes, finalmente le pregunté si algo andaba mal. Dudó antes de responder, con la mirada fija en el suelo, y luego dijo que tenía un problema médico, nada grave, insistió. Solo algo personal, algo vergonzoso. Dijo que el médico le dijo que tomaría tiempo y que la presión solo lo empeoraría. Me pidió que tuviera paciencia con él. Y así fue. Hice lo que me habían enseñado. Me quedé callada. Recé con más fuerza. Me culpé. Me dije a mí misma que ser una buena esposa significaba comprensión, incluso cuando dolía. Creía que el amor significaba sacrificio, aunque nadie me hubiera advertido de lo solitario que podía ser ese sacrificio. Fuera de nuestra habitación, parecíamos una pareja de recién casados normal. Cenábamos juntos, hablábamos del trabajo, planeábamos la lista de la compra e íbamos a la iglesia todos los domingos, sentados uno al lado del otro. La gente nos sonreía, nos felicitaba, me decía lo afortunada que era. Dentro del dormitorio,
Había un muro invisible que no podía cruzar. Por la noche, a veces me acercaba a él, colocando mi mano suavemente sobre su brazo o su hombro. Cada vez se ponía un poco rígido y se apartaba, susurrando una disculpa que parecía ensayada. Esta noche no. Otro día pronto se convirtió en una palabra que aprendí a temer. Con el paso de los meses, la duda se coló en lugares que intentaba santificar. Me quedaba más tiempo frente al espejo, estudiando mi reflejo como si buscara una respuesta escrita en mi propio rostro. Me preguntaba si mi cuerpo estaba mal, si mi voz lo molestaba, si mi presencia lo repelía de maneras que yo no podía ver. Compré camisones nuevos que me daba vergüenza usar. Me arreglé el pelo antes de acostarme. Intenté reír más, hablar menos, ser más suave, ser mejor. Nada cambió. El silencio entre nosotros se hizo más denso que cualquier discusión podría haber sido. El silencio deja espacio para que la mente invente crueldad. La mía se volvió muy buena en eso. No se lo dije a nadie, ni a mi madre, ni a mi hermana, ni a las mujeres de la iglesia que hablaban abiertamente sobre el matrimonio y los hijos. Sonreí cuando me preguntaron cómo se sentía la vida de casada. Dije que era buena. Dije que éramos felices. Cada mentira se me clavaba en el pecho como una piedra. Al final del segundo mes, había aprendido a llorar sin hacer ruido. Por las noches, hundía la cara en la almohada y le rogaba a Dios en silencio que arreglara lo que estuviera roto en mí. Nunca imaginé que la verdad no tuviera nada que ver conmigo. Al tercer mes de matrimonio, empezaron las preguntas. Al principio, eran suaves, envueltas en sonrisas y preocupación. Mi madre me preguntó si comía lo suficiente. Las mujeres de la iglesia me preguntaron si disfrutaba de la vida de casada. Algunas insinuaron lo rápido que suelen nacer los hijos después de una boda, sobre todo cuando Dios había bendecido la unión. Aprendí a responder sin responder. Nos estamos tomando nuestro tiempo. Primero queremos disfrutar de estar juntos. Todo está bien. Cada vez que lo decía, sentía una opresión en el pecho. No tenía hijos de los que hablar, ninguna alegría secreta que explicara el retraso, solo un silencio que me esforzaba por proteger. Mi madre sentía cada vez más curiosidad con el paso de los meses. Una tarde, mientras doblábamos la ropa, me preguntó con dulzura si tal vez tenía problemas para concebir. Sugirió médicos, vitaminas, círculos de oración. Asentí y estuve de acuerdo con todo lo que dijera, porque decirle la verdad me parecía imposible. No me imaginaba explicándole que su hija estaba casada y, sin embargo, intacta. Compartiendo cama con un hombre que no la quería. En la iglesia, la presión era menos suave. Una mujer mayor me llevó aparte después del servicio y me recordó que el deber de una esposa es mantener a su esposo satisfecho para que no se sienta tentado a ir a otra parte. Sus palabras pretendían ser una guía, pero me hirieron profundamente. Ese día volví a casa avergonzada de un fracaso que no entendía. ¿Estaba haciendo algo mal? Me esforcé más. Me vestí con más cuidado cuando Daniel llegó del trabajo. Cociné sus platos favoritos. Me reí de sus chistes, incluso cuando no eran graciosos. Me dije a mí misma que si tan solo pudiera convertirme en el tipo de mujer que él quería, la distancia desaparecería. Pero Daniel permaneció inalterado. Era educado, amable, servicial en casa. Nunca levantó la voz, nunca me criticó, y de alguna manera eso lo empeoró. No había crueldad visible que señalar, ninguna pelea dramática que explicara mi infelicidad, solo una ausencia constante que nadie más podía ver. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, empecé a temer el camino a nuestro dormitorio. Me cambiaba de ropa en el baño. Él se cambiaba en la oscuridad. Nos acostamos uno al lado del otro como desconocidos, compartiendo un compartimento de tren, con cuidado de no tocarnos. La soledad se hizo física. La sentía en el estómago al despertar, en los hombros al sentarme en el trabajo, en la garganta cuando alguien mencionaba el matrimonio con una sonrisa. Para nuestro sexto mes, por fin intenté hablar de nuevo. Le pregunté a Daniel si el médico le había dado alguna actualización. Se tensó de inmediato. Me dijo que sacar el tema lo hacía sentir un fracaso. Dijo que mis preguntas solo aumentaban su ansiedad. Me pidió de nuevo que tuviera paciencia. Así que dejé de preguntar. Dejé de tener esperanzas. Empecé a sobrevivir.
Para cuando se acercaba nuestro primer aniversario, ya no me sentía como una novia. Me sentía como una invitada en mi propio matrimonio, esperando permiso para existir. La primera grieta real no vino de Daniel. Surgió de alguien que no tenía motivos para proteger mi ilusión. Se llamaba Linda, una nueva miembro del personal de la escuela donde trabajaba. Era mayor que yo, franca y recién divorciada. Durante las pausas del almuerzo, hablaba abiertamente de la vida de una manera que incomodaba a algunos. Yo solía quedarme callada, escuchando más que hablando, con cuidado de no revelar demasiado sobre mí. Una tarde, mientras estábamos sentadas solas en la sala de descanso, me observó un buen rato y luego me hizo una pregunta tan directa que me dejó sin aliento. ¿Eres feliz? Sonreí automáticamente y dije que sí. Para entonces, la mentira salió con facilidad. No me devolvió la sonrisa. No dijo nada por un momento, luego preguntó en voz baja, ¿tu esposo te toca? La habitación se sintió repentinamente más pequeña. Me ardía la cara. Le dije que no era asunto suyo, que se estaba pasando de la raya. Se disculpó, pero no parecía avergonzada. Le pregunté por qué no pareces una recién casada, dijo con calma. Pareces sola. Esa palabra se me quedó grabada mucho después de que terminara la conversación. Solitaria. Unas semanas después, mi madre insistió en que fuera al médico. Creía que algo andaba mal si aún no estaba embarazada. Acepté solo para calmar sus preocupaciones. Me dije a mí misma que sería una rutina, nada más. La cita lo cambió todo. La doctora fue profesional y amable, haciendo preguntas rutinarias. Al terminar el examen, su expresión cambió ligeramente. Me preguntó cuánto tiempo llevaba casada. Le dije que dudó, y luego dijo algo que no estaba preparada para oír. Físicamente, nunca has tenido relaciones maritales. Al principio me reí, segura de que se equivocaba. Le dije que estaba casada. Me miró con preocupación, no confundida. Te estoy diciendo lo que me dice tu cuerpo, dijo con dulzura. Aún eres virgen. La palabra resonó en mi cabeza como si la hubieran pronunciado en una gran habitación vacía. Salí de la clínica envuelta en la niebla. Sentada en mi coche, agarrando el volante, incapaz de moverme. Estaba casada. Compartía la cama con mi marido todas las noches. Y, sin embargo, mi cuerpo llevaba la prueba de que nunca había pasado nada. Por primera vez, me permití pensar en lo que me había negado a considerar. Daniel no tenía ningún problema médico. No necesitaba tiempo. No me quería. Esa noche, lo observé de otra manera. Noté cómo evitaba verme desnudarme. Cómo sus ojos nunca me seguían. Cómo se estremecía incluso ante un roce inocente. Repasé meses de recuerdos con una nueva comprensión. Cada uno me apretaba el estómago. No lo confronté. El miedo me impedía hablar. Miedo a la verdad. Miedo a lo que significaría. Miedo a darme cuenta de que mi matrimonio no se había retrasado, sino que se había construido sobre algo falso desde el principio. Y en lo más profundo de mi ser, presentía que lo que estuviera a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Una vez que la duda entró en mi mente, se negó a irse. Empecé a notar cosas que antes había descartado como insignificantes. Las rutinas de Daniel eran precisas, casi ensayadas. Salía de casa a la misma hora todas las mañanas y regresaba temprano por la noche, pero los sábados habían cambiado. Empezó a salir solo, diciendo que se encontraría con un compañero de trabajo. Nunca me invitó. Nunca me explicó mucho más allá de eso. Al principio, me decía que imaginaba patrones que no existían. Pero las ausencias se volvieron habituales. Todos los sábados por la tarde, se vestía con cuidado, se miraba en el espejo más tiempo del habitual y se iba con una energía que nunca le había visto en casa. Volvía tarde, siempre tranquilo, siempre educado, siempre distante. El teléfono también sonaba más a menudo. Cuando lo hacía, contestaba en otra habitación. Bajaba la voz, acortaba las frases. Cuando le pregunté quién era, dijo que era alguien del trabajo. Dejé de creerle, pero no se lo dije. Un sábado, el miedo finalmente superó la obediencia. Le dije a Daniel que iba a visitar a mi hermana. Esperé a que se fuera y lo seguí a distancia. Me temblaban las manos todo el tiempo. Me sentí tonta, desesperada, avergonzada,
pero algo dentro de mí necesitaba saber. No fue a donde yo esperaba. Tomó un autobús hasta las afueras del pueblo, se bajó cerca de una tranquila calle residencial y caminó hacia un edificio de apartamentos que nunca había visto. Me quedé al otro lado de la calle, escondida detrás de un coche aparcado, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me delataría. Al cabo de un rato, volvió a salir. No estaba solo. Un hombre caminaba a su lado, alto y seguro de sí mismo, riéndose de algo que Daniel había dicho. Al llegar a la entrada, el hombre le puso la mano en la espalda de una forma que me dejó sin aliento. No fue casual. No fue amistoso. Daniel no se apartó. Se quedaron cerca, hablando en voz baja, con las caras a centímetros de distancia, antes de separarse con una mirada que transmitía algo que nunca había visto en los ojos de mi marido, afecto. Me fui a casa antes que Daniel. Me senté en el sofá mirando la puerta, repasando la escena una y otra vez hasta que perdió la noción del tiempo. Cuando por fin llegó, me saludó como si nada hubiera pasado. Le pregunté qué tal le había ido el día. Mentía con facilidad. Esa noche no dormí. En los días siguientes, todo confirmó lo que temía, las llamadas secretas, el teléfono vigilado. La calidez con la que hablaba de ese hombre, nunca me la mostró. Y una vez, mientras buscaba algo en el armario, encontré revistas escondidas en una caja. Imágenes de mujeres me devolvían la mirada, confundiéndome más que tranquilizándome. Entonces me di cuenta de que, fuera lo que fuese lo que Daniel ocultaba, no era sencillo. Él vivía una vida que no me incluía, y yo estaba casada con un hombre al que nunca había conocido de verdad. La verdad no me llegó con suavidad. Llegó como suele ocurrir cuando se ha retrasado demasiado. Un domingo por la tarde, llegué a casa antes de lo esperado. La casa estaba en silencio. Daniel no estaba. Su chaqueta estaba sobre el respaldo de una silla, y en la cómoda del dormitorio, su teléfono, boca abajo. Lo había olvidado. Nunca antes había tocado su teléfono, ni una sola vez. Creía que la privacidad era sagrada, incluso cuando se me rompía el corazón. Pero ese día, algo dentro de mí se cansó de ser fiel a un silencio que me estaba matando lentamente. Me temblaban las manos al recogerlo. Había varios mensajes sin leer. Un nombre aparecía una y otra vez, el nombre de un hombre, el mismo que había visto semanas antes. Abrí el hilo. Ojalá no lo hubiera hecho. Ojalá me hubiera ido. Pero una vez que la puerta a la verdad se abre, no se cierra silenciosamente. Los mensajes no eran sutiles. Eran íntimos, tiernos, explícitos de una forma en que mi matrimonio nunca lo había sido. Palabras sobre extrañarnos, sobre tardes robadas, sobre cuerpos, deseo y anhelo, sobre planes que no tenían nada que ver conmigo. Me senté en el borde de la cama porque mis piernas ya no me sujetaban. Esto no era una aventura con otra mujer. Esto era una relación real. Mi esposo tenía una vida emocional y física plena, solo que no conmigo. Leí hasta que se me nubló la vista, hasta que las palabras dejaron de tener sentido. Cuando finalmente colgué, me sentí vacía, no enojada todavía, no gritando, solo vacía. Cuando Daniel llegó a casa, notó enseguida que algo andaba mal. Me preguntó si estaba bien. Le pregunté dónde había estado. Respondió con calma. Demasiado calma. Le dije que se sentara. Cuando dije su nombre, levantó la vista y en ese momento vi miedo en sus ojos por primera vez desde que lo conocía. Le dije que había leído los mensajes. El silencio que siguió fue denso y definitivo. No lo negó. No alzó la voz. Simplemente cerró los ojos y susurró que lo sentía. Me dijo que siempre lo había sabido, que había intentado rezar para que se fuera, que creía que el matrimonio lo arreglaría, que casarse conmigo le había parecido lo correcto. En un mundo que no le dejaba otra opción segura. Mientras hablaba, algo dentro de mí se rompió y se reorganizó al mismo tiempo. No era indeseable. No estaba rota. No era indeseada. Era una tapadera, un escudo, una mentira que él usaba para sobrevivir. Darme cuenta dolió más que el rechazo, porque el rechazo habría significado que me había visto y se había dado la vuelta. Esto significaba que nunca me había visto realmente. Cuando terminó de hablar, le dije que se fuera. No hubo gritos, ni regateos, solo el tranquilo final de algo que nunca había comenzado realmente. Cuando la puerta se cerró tras él,
Me dejé caer al suelo y lloré por la mujer que había sido. Por los años que había perdido y por la verdad que, por dolorosa que fuera, finalmente me había liberado. Los días después de la partida de Daniel se desdibujaron en algo informe y pesado. No fui a trabajar. No contesté el teléfono. Me quedé en la cama, mirando al techo, repasando cada momento de nuestro matrimonio con nuevos ojos. Cada recuerdo se sentía alterado, manchado por una verdad de la que ya no podía escapar. La bondad que una vez atesoré ahora se sentía como distancia. El silencio que había defendido ahora se sentía cruel. Lloré hasta que me dolió el cuerpo y luego lloré un poco más cuando pensé que no me quedaba nada. Mi madre vino a casa al tercer día. Llamó y abrió la puerta al no responder. Al verme, se quedó paralizada. Debía de parecer alguien que estaba de luto por una muerte, porque en cierto modo lo era. Se sentó a mi lado y me preguntó dónde estaba mi esposo. Por primera vez dije la verdad. Se lo conté todo. El matrimonio intacto, las mentiras, el otro hombre, el teléfono, la confesión. Me tembló la voz, pero no me detuve. Cuando terminé, no habló enseguida. Simplemente me tomó la mano y oró en silencio, no para pedir respuestas, sino fuerzas. La noticia se extendió rápidamente después de eso. En un pueblo como el nuestro, el silencio nunca dura. La gente susurraba. Algunos me miraban con lástima, otros con juicio. Algunos me evitaban por completo. Me sentí expuesta y pequeña, como si mi dolor privado se hubiera vuelto público. Dejé de ir a la iglesia. No podía sentarme en los mismos bancos y fingir que mi vida no se había derrumbado. Daniel intentó llamarme. No respondí. Una vez pasó por casa mientras mi madre estaba allí. Se quedó en la puerta, luciendo más pequeño de lo que recordaba. Dijo que quería hablar. Le dije que no quedaba nada más que decir. La mentira había terminado. El dolor que quedara me pertenecía ahora, y lo llevaría sola si fuera necesario. Esa noche, preparé una pequeña maleta y fui a casa de mi madre. Salir de esa casa se sintió extraño. Había sido la casa de mi matrimonio, pero nunca había sido realmente mi hogar. Al cerrar la puerta tras de mí, sentí que la pena y el alivio se unían en mi pecho. Dolor por lo perdido, alivio por lo que ya no tenía que soportar. Las primeras semanas fueron las más duras. Cuestioné todo lo que creía sobre mí misma, sobre la fe, sobre el amor. Algunas noches, la ira me invadía con tanta fuerza que me asustaba. Otras noches, la tristeza se instalaba tan profundamente que me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme completa. Pero poco a poco, algo más apareció bajo el dolor. Claridad, comencé a comprender que el problema nunca había sido mi valía. Había sido el miedo de otra persona, la mentira de otra. Y por primera vez desde el día de mi boda, sentí algo cercano a la libertad. El tiempo no me curó rápidamente, pero sí me curó con honestidad. El primer año después de la separación se centró en la supervivencia. Me centré en las cosas pequeñas. Despertarme, ir a trabajar, comer, incluso cuando no tenía apetito, respirar en los momentos en que los recuerdos me golpeaban sin previo aviso. Volví a vivir con mi madre por un tiempo, no porque fuera débil, sino porque finalmente me permití dejar de fingir que era fuerte todo el tiempo. Cambié de trabajo un año después y acepté un puesto de asistente administrativa en una pequeña universidad comunitaria. Era un entorno nuevo lleno de gente que desconocía mi historia, que no me miraba con lástima ni curiosidad. Ese anonimato se sentía como misericordia. Empecé a vestirme de otra manera, no para impresionar a nadie, sino para reconocerme de nuevo. Reía más. Dormía mejor. Poco a poco, empecé a sentirme como una persona en lugar de una herida. La terapia jugó un papel que nunca esperé. En esas sesiones tranquilas, aprendí algo que lo cambió todo. Lo que me ocurrió no fue mi fracaso. Fue la colisión del miedo, la represión y el silencio. Comprender eso no excusó lo que Daniel había hecho, pero me liberó de una culpa que, para empezar, nunca fue mía. Varios años después, conocí a Thomas. No era dramático. No llegó como un milagro. Era simplemente amable, firme y honesto. Un hombre con defectos que no ocultaba y emociones que no enterraba. Desde el principio, le conté mi historia. No quería más secretos. Me escuchó sin intentar arreglarme. No me apresuró. Dejó que yo marcara el ritmo.
Por primera vez en mi vida, la intimidad se sentía segura. Nos casamos en silencio. Sin grandes ceremonias, sin espectáculos, solo dos personas que eligieron la verdad sobre las apariencias. Construimos una vida basada en la conversación, el respeto y la confianza. Tuvimos hijos. Discutimos. Tuvimos días comunes que se sintieron extraordinarios simplemente porque eran reales. Thomas falleció años después, tras una larga enfermedad. Perderlo dolió profundamente, pero fue un dolor limpio, no la confusión en la que una vez viví. Lo lloré sabiendo que había sido amada honestamente, no como una fachada o un compromiso. Ahora, a los 62 años, vivo sola, pero no me siento sola. Tengo hijos, nietos, amigos y paz. Cuando miro hacia atrás a esos 3 años de mi primer matrimonio, ya no veo tiempo perdido. Veo una lección que transformó mi vida. Esto es lo que aprendí: el silencio no es virtud cuando te destruye. La paciencia no es santa cuando permite una mentira. El amor no puede existir sin la verdad. Si algo se siente mal, generalmente lo es. Si te sientes invisible, ignorado, intocado en un matrimonio, no estás pidiendo demasiado. Estás pidiendo lo que debería estar ahí. Y si estás viviendo una mentira por miedo al juicio, ten esto en cuenta. La verdad eventualmente saldrá a la luz. Siempre sale a la luz. Cuando salga, lastimará a mucha más gente de lo que la honestidad jamás habría lastimado. No odio a Daniel. Entiendo el mundo en el que vivió y el miedo que moldeó sus decisiones. Pero comprender no significa aceptar el daño que esas decisiones causaron. La compasión nunca debe venir a costa de la vida de otra persona. Mi historia no se trata de culpar. Se trata de liberación. La verdad rompió mi matrimonio, pero me dio la vida. Y si estás escuchando esto, sintiendo ese dolor silencioso de que algo anda mal, confía en ti mismo. Mereces más que silencio. Mereces un amor que te vea, te elija y te encuentre en la luz. Esa es la verdadera lección de mi historia.